Quien fue presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y mantuvo unas relaciones, y mantiene unas relaciones extraordinarias con España, y en su tiempo como presidente, por supuesto, también. Don Andrés, buenas noches, ¿qué tal estamos? Antonio, buenas noches y gracias por invitarnos de nuevo. Pues le pregunto, ¿cree usted que esta es la mejor forma de consolidar unas relaciones diplomáticas, arremetiendo contra el país que visitas y probablemente también pervirtiendo o instrumentalizando la historia, ¿no? En definitiva, de los dos países? Definitivamente, yo lo que creo es que, como usted dice, es increíble pensar que va en una visita de Estado, porque no es una visita de trabajo, en que le abren las puertas a los reyes de España, el presidente del gobierno español, y lo que hace es salir con este discurso destemplado, que como decimos en Colombia, fue el ventanazo. Desde una ventana del palacio viene a criticar precisamente antes de la visita a España a un buen amigo como ha sido España con nosotros. Aquí lo que queda demostrado claramente es que Petro no conoce la historia. Nuestra América es una América mestiza, Antonio, y yo creo que aquí lo importante de esta América es que inclusive el conquistador se mezcló con el indígena, pero no solo eso, el conquistador se mezcló hasta con la nobleza indígena en esta región del mundo, en ese nuevo mundo. Y eso es lo que parece que Petro no conoce al llegar a visitar España. No entendemos por qué estas relaciones, como las está manejando él, ya clarísimamente vemos que la política internacional de Petro es un fracaso, donde llega pelea, donde llega está hoy generando batallas diplomáticas. Mire lo que ha pasado con el Perú simplemente, mire cómo respalda a los regímenes como son el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, y a veces no entendemos por qué se le abren esas puertas a quien definitivamente lo que está es defendiendo un narcodictador en Venezuela, un dictador en Nicaragua y una dictadura en Cuba. Presidente Pastrana, ¿forma parte Petro de ese grupo de dirigentes políticos iberoamericanos del llamado Grupo de Puebla? Y que sí, claro, han llegado con sus estrategias al poder en muchos países, desde Nicaragua, pasando por México, Venezuela, por supuesto, hasta, en fin, Argentina, Perú, Chile, etcétera, etcétera. Esto lo que ha sucedido en los últimos años, como estábamos viendo, que además no entendemos, porque el Grupo de Puebla llega al poder, hace ya comenzando la década del 90, tienen la mayoría de las presidencias, supuestamente representando a un pueblo. Cuando más ricos fueron nuestros países es cuando más corruptos fueron los gobiernos. Mire el caso de Lula y de Dilma en el Brasil, mire el caso de Kirchner en Argentina, mire lo que ha sucedido en Bolivia, mire lo que está sucediendo en Venezuela, mire lo que sucedió en el Ecuador. Entonces no entendemos por qué ha regresado esta tendencia hacia América Latina. Ayer sucedió algo muy importante, mantuvimos el Paraguay, y ese va a ser el primer paso de la recuperación de la centro derecha en América Latina. Y en Argentina, esperamos ganar Argentina. Viene Venezuela si hay elecciones libres y si dejan triunfar a una mujer tan valerosa como María Corina Machado. Van a ser inclusive, yo creo, Antonio, dos mujeres las que van a comenzar a recuperar esa democracia, quitándole al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, esas presidencias que serían, ojalá, parece ser todo que Patricia Bullrich gane la candidatura en Argentina y María Corina Machado en Venezuela. Comienza esa independencia de lo que es la izquierda latinoamericana en cabeza de dos mujeres en América Latina. Claro, porque todos estos dirigentes populistas con un sesgo comunista notable, ellos no han ocultado sus estrategias, ellos han hablado abiertamente y hay discursos al respecto y los podemos ver y escuchar cada vez que lo queramos. Han hablado abiertamente de producir pobres en el convencimiento de que esos pobres deben estar subsidiados, deben ser clientes políticos de los intereses del gobierno que les está subsidiando y nunca dejarles pasar al estadio superior, clase media, porque en el momento en que pasan a ser clase media dice, dejan de votarnos. Además que lo dicen y lo reconocen y lo admiten abiertamente. Es de un descaro extraordinario. Esa es la estrategia que están siguiendo. Es que esa es la estrategia. Hay que crear pobreza y no riqueza. Sí, sí. Pero fíjese una cosa adicional, Antonio, que es importante resaltar. Yo creo que ayer el presidente en ese discurso desde la ventana que dijo desde la Casa de Nariño en Colombia, le declaró una guerra a la democracia. Porque aquí lo que yo he dicho a Gustavo Petro, nosotros en Colombia, los colombianos le dimos todas las oportunidades en democracia. Hicimos la paz con el M-19, el grupo guerrillero que masacró
a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, pagado y financiado por Pablo Escobar. Es un hombre que llegó a la alcaldía de Bogotá, al Congreso de Colombia y ahora a la presidencia de Colombia dentro de un proceso democrático, aunque hoy es dudoso, porque ya hoy en España hablaba Petro que le aparecieron 1 millón de votos y no supo de dónde salieron. Pero aquí lo que hizo fue declararle esa guerra a la democracia ayer, porque lo que está diciendo Petro, que es lo que están haciendo bueno y lo que han hecho buena parte de todos estos dictadores y narcodictadores es, si el Congreso no me aprueba las reformas, vamos a la calle, vamos a promover la violencia para que podamos pasar las reformas. Esa no es la democracia. En la democracia se gana y se pierde, se respeta la institucionalidad. A Petro lo eligió menos de la mitad, un poquito más de la mitad de los votos, pero es cerca del 25% del electorado en Colombia. Al Congreso de Colombia, que es la representación verdadera del pueblo, es al que tiene que respetar, al igual que las instituciones, como es en el caso de la justicia. Pero a él lo que no le conviene, entonces la democracia no funciona y por eso tiene que ir a atacar, generando más violencia. Eso es lo que Petro habla de una revolución. ¿Cuál revolución? En Colombia no nos gustan las revoluciones. Los grupos guerrilleros durante 50 años promovieron revoluciones en Colombia y lo único que nos dejaron fue muertes y secuestros, inclusive la guerrilla del M-19. Claro. Presidente Pastrana, le pregunto, ¿hay un proceso de involución política en ese sentido también en Colombia, como se ha advertido en otros países que luego han sido frenados? En Chile ya fue frenado ese intento de involución, de comportamientos autócratas, de control excesivo de los instrumentos del Estado, y especialmente los poderes, como por ejemplo el Poder Judicial, someterlo para que trabaje a favor de sus intereses. ¿Eso se está viendo también en Colombia o no? A ver, mira lo que ha pasado en Colombia muy rápidamente, Antonio. Primero, que no entendemos cómo el Partido Conservador de Colombia, el Partido Liberal y la U, que son los partidos que son antítesis de lo que es Petro, especialmente el Partido Conservador, estén hoy en el gobierno. Eso no lo entendemos. ¿Qué es lo que en este momento está funcionando en Colombia? La institucionalidad. Hoy está funcionando una parte del Congreso, pero más importante lo que está funcionando es la justicia, y por eso hay que respetarla. Y yo creo que en Colombia lo que en este caso diría que fortalece nuestra democracia es que hay instituciones. Y por eso lo importante de las elecciones que vamos a tener en el mes de octubre en Colombia, en las cuales vamos a elegir gobernadores y alcaldes, que son las elecciones locales. Yo creo que nunca antes, Antonio, en la historia de Colombia había habido unas elecciones tan importantes. Y aquí hay que recuperar las alcaldías de Bogotá, de Cali, de Medellín, mantener Barranquilla y muchas ciudades de Colombia, porque si nosotros no ganamos las elecciones el próximo 29 de octubre, posiblemente la centroderecha no volverá a ver la presidencia en los próximos 30 años. Por eso es que hay que llamar que estas elecciones de octubre son tan importantes, posiblemente, yo diría, Antonio, las más importantes en la historia de Colombia. Y por eso hay que llamar la atención para definitivamente erradicar esta izquierda radical comunista. Porque Petro lo que quiere con sus reformas no es la reforma a la salud o a la educación, es lo que quiere la reforma del Estado, es lo que quiere la reforma del modelo económico. Él quiere estatizar, él quiere llegar a implantar las tesis comunistas y que son ya las tesis trasnochadas en este país. Le pregunto también, presidente Pastrana, por el papel de mullidor que hace Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español. Hay, en fin, mullidores destacados, aquellos que desde Podemos han asesorado a gobiernos como el del presidente Maduro en Venezuela y otros gobiernos, bueno, en Chile también, ¿no? E incluso Perú. Pero bueno, el papel de mullidor de Rodríguez Zapatero, ¿se le da importancia? Porque él es uno de los animadores a este lado del Atlántico de ese Grupo Puebla, participando y difundiendo todas esas estrategias populistas y comunistas. Pero a ver, lo de Rodríguez Zapatero, lo que no entendemos del presidente Rodríguez Zapatero. Cómo el presidente Rodríguez Zapatero es el principal aliado de un narcodictador, como es el caso de Nicolás Maduro. Sí. Cómo tampoco entendemos cómo el propio presidente de Estados Unidos se sienta con Petro cuando viene en Colombia a defender lo que fue aquí en Colombia, la cumbre de la impunidad, digo yo. Fíjense que Petro lleva esa vocería de Maduro, al igual que Rodríguez Zapatero. No entendemos cómo ellos, supuestamente los demócratas, como el caso del presidente Rodríguez Zapatero, lo que anda defendiendo son las narcodictaduras y las dictaduras de la región. Lo estamos viendo con el narcodictador Maduro en Venezuela, lo estamos viendo en el Perú. En el Perú hoy hay una transición constitucional
el Grupo de Puebla critica esa transición constitucional del Perú porque no está Castillo, a quien está acusado de corrupción. Mire lo que está pasando en Nicaragua, no levanta nadie la voz frente a la dictadura, perdón, de Nicaragua, y nadie levanta, Zapatero no lo hemos visto levantar la voz tampoco en el caso cubano. Entonces aquí clarísimamente hay una estrategia del Grupo de Puebla, pero ya nosotros también, la centroderecha, hemos creado un grupo, Antonio, que se llama Libertad y Democracia, que estamos con el presidente Piñera, con el presidente Macri, que estamos con el presidente Quiroga, que estamos con el presidente Duque, con otro grupo de presidente Aznar y el presidente Rajoy de España, creando un grupo que va a ser el contrapeso precisamente de ese Grupo de Puebla, y yo creo que vamos a comenzar a cambiar definitivamente el mapa electoral en la región. Le quieren preguntar aquí en la mesa, quienes me acompañan, presidente Pastrana, Manuel Marín. ¿Qué tal? Muy buenas noches, presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes ha comentado que cabe, después del resultado electoral en Paraguay, que cabía la posibilidad de que en Argentina y en Venezuela hubiera incluso cambio de gobierno. Ha hablado de Venezuela en el caso de que haya elecciones libres, ¿no? De Corina Machado, me parece que ha dicho. Sí. ¿Realmente es factible? Lo digo en la mentalidad que ahora mismo tenemos aquí en España respecto a Nicolás Maduro, que haya elecciones libres en Venezuela. Yo creo que no. Yo creo que clarísimamente Maduro lo que quiso hacer con la cumbre, porque Petro lo que hizo fue actuar como canciller de Nicolás Maduro. Todos sabemos que el jefe de Petro es Nicolás Maduro, él sigue las órdenes del narcodictador. Pero es que lo que hemos dicho, si no hay, Manuel, unas elecciones, primero, que se vaya a hacer un barrido del censo electoral. Segundo, que haya una verdadera misión de verificación internacional de la Unión Europea y el resto de países de América Latina, pero no de un día, 2 días o 3 días antes, sino que haya una verdadera misión de observación electoral. Tercero, que se garantice que todos los presos políticos salgan de las cárceles que los tienen en este momento el narcodictador y que adicionalmente se le dé la garantía a esa oposición. Cuarto, que haya una prensa libre. El narcodictador lo que hizo fue comprar la prensa en Venezuela y hoy no hay la posibilidad de que haya una prensa libre en ese país. Mientras no se cumplan estos requisitos, nunca va a haber elecciones. Y la pregunta que nos hacemos, fíjese que Maduro, en esta cumbre en la impunidad que hubo en Bogotá, Colombia, Maduro lo único que le interesaba era ¿qué? Que le devolvieran 3.200 millones de dólares. Lo que digo yo, esa es la mayor lavandería que los Estados Unidos, Europa y el mundo acepta que se le devuelvan esos recursos a Nicolás Maduro. Esa es la mayor lavandería de los recursos del narcotráfico. Fíjense lo que está sucediendo en Venezuela con el caso de PDVSA. Más de 20.000 millones de dólares que se robaron, y precisamente hoy lo que está pidiendo Maduro es que se le devuelva esos recursos, que buena parte, como todos conocemos, Maduro, jefe del cartel de los soles, el mayor cartel del mundo, el mayor comprador de drogas en Colombia, es el cartel en el cual están los familiares del presidente Maduro, Tarek El Alzami, Diosdado Cabello. Y eso es por eso es lo que siempre nos preguntamos. Mientras que no haya esas condiciones, de verdad, no va a suceder absolutamente nada. Y por eso nos llama la atención de que haya países que todavía, en el caso de amigos de Europa, estén presentes, haciéndose partícipe en estas cumbres, estas falsas cumbres, para lavar la imagen de un narcodictador, y no estén pidiendo por la libertad de los presos, por la libertad de expresión y unas elecciones libres y transparentes en la hermana República de Venezuela. Maite Alcaraz, también le preguntaba. ¿Qué tal, presidente Pastrana? Un placer Maite, hablar con usted. Acabamos de asistir a cómo el señor Petro ha ofendido a un país como España, donde va a girar en las próximas horas una visita de Estado, ¿no? Sobre todo ofendiendo al papel histórico que tuvo España en las tierras hermanas que usted también representa. Pero a mí me llama la atención que el señor Petro también ha establecido ciertos vínculos con el independentismo, porque tengo aquí un mensaje que él escribe el 30 de septiembre de 2017, cuando estaba a punto de celebrarse el referéndum ilegal de los separatistas catalanes, donde dice que está en Cataluña como testigo y que él está por la independencia, denuncia detenciones y allanamientos y dice que el gobierno español está reprimiendo ese referéndum. ¿Qué tipo de vínculos tiene el señor Petro y todos sus aliados en Latinoamérica con los separatistas, los que han dado un golpe de Estado institucional en España? Bueno, son muy cercanos, todos sabemos, Maite. Inclusive creo que el asesor principal de Gustavo Petro es un catalán también independentista, que está vinculado y es el que buena parte lleva
la imagen del presidente Petro en Colombia. Todavía no conocemos cuál es el papel, pero sabemos que está muy cercano al presidente Petro. Pero todas estas son las cosas que no entendemos. Es que aquí no hay una... Es decir, si alguien ha sido hermano nuestro, ¿no?, ha sido España. Si alguien de verdad se ha jugado por América Latina, ha sido España. Quienes tuvimos la oportunidad de compartir con una persona a quien quiero y respeto como el rey Juan Carlos, y a otra que también quiero y respeto porque lo conozco desde hace tantos años, al rey Felipe VI de España, clarísimamente no entendemos cómo antes de ir a una visita de Estado viene a hacer este tipo de declaraciones buscando herir al anfitrión, cosas que uno no debe hacer. Es que inclusive estamos viendo, aquí yo no sé, estamos viendo que hoy el presidente de la República dice que no va a usar el frac porque considera que es elitista, pero al mismo tiempo está mandando a su señora, no entendemos por qué no a la vicepresidente, precisamente a la coronación del rey Carlos de Inglaterra. Entonces aquí son las absolutas contradicciones. Eso que usted menciona, Maite, por ejemplo, en la campaña electoral dijo que Nicolás Maduro era un régimen criminal y ahora es el canciller de Maduro. Entonces esas son las contradicciones de Petro que estamos viendo permanentemente en Colombia y fuera de Colombia. Ignacio Santamaría, la última. Hola, muy buenas noches, señor Pastrana. A mí me llamó mucho la atención también, hablando de contradicciones, que durante siglos se haya extendido, ¿no?, la leyenda negra sobre lo que fue el Imperio Español, el único imperio de la era moderna que fue realmente integrador, ¿no? Integrador y, como bien ha dicho antes, ¿no?, y que promovió el desarrollo realmente y la cultura. ¿Es posible que las palabras de Petro y otras palabras que hemos oído también del presidente de México y muchas declaraciones de estos populismos que, digamos, que hacen esa interpretación falaz de la historia, calen en la gente? O sea, la gente también está sometida a un adoctrinamiento de este tipo en las escuelas, en la cultura, no. Allí en Colombia, por ejemplo. No, en Colombia no. En Colombia no, pero sí lo que estamos viendo es todo este adoctrinamiento de la izquierda que viene, yo creo que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, a promover, por ejemplo, la discriminación. La discriminación la promueven ellos. Fíjese usted lo que se está presentando en el país, inclusive hoy estamos viendo en lugares de Colombia es confrontación entre indígenas y negritudes, porque clarísimamente hoy ese odio, ese rencor, esa discriminación que ellos tratan de implementar a través de sus políticas es la que está comenzando a vivirse precisamente en las distintas regiones de Colombia. Eso no existía. La discriminación en Colombia nunca existió y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros nos hemos integrado, como usted bien lo dijo ahora y lo dije yo al comienzo de esta intervención. América es una América mestiza. Nosotros aquí tenemos raza española, italianos, europeos, afrocolombianos, indígenas, sefarditas, en fin, eso es lo que es la América, una mezcla. Y quiero reiterar, porque eso fue lo que sucedió, precisamente que el conquistador se integró precisamente con el indígena y se integró precisamente cuando vino aquí a conquistar este nuevo mundo. Y eso creo que es lo que ha sido importante. Y nosotros, por eso siempre ha sido el respeto, el cariño y el afecto que le hemos tenido a España. Porque si alguien de verdad se la ha jugado con nosotros, yo siempre he dicho, y lo decía cuando era presidente de Colombia, España siempre ha sido nuestro aliado y la puerta para poder entrar en Europa. En mi gobierno lo tuvimos y lo han tenido todos los gobiernos. Por eso no entendemos estas declaraciones desentonadas o desafinadas, como diríamos aquí en Colombia, de parte del presidente Petro a alguien, no solamente al rey Felipe, sino también al presidente del gobierno español, porque hoy se insultó a su pueblo. Hoy Petro quiso insultar, fue a los españoles, y quien lleva esa vocería de Rodríguez es el presidente Sánchez. Tendremos que ver cuál es la bienvenida que le van a dar allá mañana al presidente Petro en España después de estas declaraciones. Porque no entendemos, cuando uno no está de acuerdo, cuando uno lo invitan a cenar, Antonio, o a comer, como dicen en España, y uno no está de acuerdo con el anfitrión, pues no voy. ¿Para qué voy a ir si no estoy de acuerdo con él? ¿Cierto? Es el mínimo acto de educación que tiene que tener uno. Y más
como presidente de todos los colombianos. Esto que ha dicho Petro no representa al país. Esto es una asociación, una declaración personal de Petro, no como presidente de los colombianos, y que lo sepa muy claro el pueblo español. Eso no es lo que nosotros queremos de las relaciones con España. Eso es lo que Petro quiere en las relaciones con el gobierno español y con la corona. Pues ya le digo yo, presidente Pastrana, que aquí le hará la ola Sánchez y su gobierno, y especialmente la rama podemita. Están encantados con que ataque directamente a los intereses de la nación que visita. No le quepa la menor duda. Pero qué curioso, además, Antonio, una cosa. Cuando yo fui en visita de Estado a España, lo primero que hace uno es reunirse con todos los partidos. Claro. Aquí solamente está con un lado de la moneda. Ciertamente, solamente está con un lado de la ecuación. Qué raro. Yo ¿No se va a reunir con Feijóo, por ejemplo? No sé, hasta ahora no conozco la agenda, no conocemos la agenda, porque fíjate que ya, Antonio, hablamos hace algunos meses de la agenda que tuvo Petro secreta en España. Sí, sí. Al parecer está secreta. Por ejemplo, no sabemos, ¿usted sabe, Antonio, quién va mañana a la cena de Estado? Yo no conozco, aquí no se ha dicho. Sería bueno saber con quiénes van a estar. Pues nos enteraremos. Presidente Andrés Pastrana, gracias, ha sido un placer escucharle, como siempre. Gracias. Antonio, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta siempre.